Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito. Ya, 1, 2, 3. Muy buenas tardes, días. No sé en qué hora nos estarán escuchando, pero les Noche. damos la noches también puede ser. Pero les damos la bienvenida a esta nueva versión, a este nuevo capítulo de nuestro podcast favorito, Frecuencia Inclusiva. Como es habitual, me acompañan mis compañeras favoritas, Francisca Sanz y Fernanda Fahrenkrog. Me Aplausos. costó mi apellido. Aplausos. Aplausos, sí, es que como es tan internacional, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Feña? Estamos. Bien, ¿y ustedes? Estamos bien, pues día viernes. Estamos bien, estamos bien. El cuerpo lo sabe. Oye, hoy día vamos a tocar un tema que es súper importante, que tiene que ver con derechos, ¿cierto? Y normativas, leyes que también se han ido desarrollando en nuestro país y en el contexto internacional, ¿cierto? Para asegurar los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Las Es un leyes, tema. sí, un gran tema que a ti te gusta mucho. Las leyes finalmente muchas veces van dando cuenta, ¿cierto?, de el avance de las sociedades, ¿no? En cómo es que se van asegurando ciertos derechos. A veces las leyes nos impulsan a avanzar más decididamente en algunos derechos y otras veces las leyes van atrás de los cambios culturales, ¿no? Un poco esa es la dinámica. A veces van por delante, se podría decir, eh, llevando el carro, ¿cierto? Y otras veces van un poquito más tarde, ¿no? Yo creo que Es como el huevo y la gallina. claro, es como el huevo y la gallina. Yo creo que en materia de discapacidad tenemos un poco de ambas, ¿no? Hay ciertas leyes que nos han impulsado, ¿cierto? Ciertos cambios que a nivel social no se habían estado materializando y en otro sentido también hay ciertos cambios culturales que luego son recogidos también en las normativas, ¿cierto? Y que institucionalizan, se podría decir de alguna manera, cómo es que se aborda en nuestro caso, ¿cierto? La temática de la discapacidad. Entonces, yo quisiera partir preguntándole a ustedes, planteando más bien, chiquillas, un tema, em, y darle también la palabra a la Fran, que conoce harto de estas temáticas, ¿cierto? Sobre qué leyes han sido las que han marcado, podríamos decir, un antes y un después en la inclusión de las personas con discapacidad. Qué gran pregunta. Aprovecho este espacio que es mío para saludar a Martín. Otra vez. Martín, no te he olvidado. ¿Mm? Pero si sigues así, vas a pasar al olvido. Leyes y normativas. Qué interesante tema. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay que marcar, digamos, ahí de forma inflexiva. ¿Existe esa palabra, inflexiva? Podemos inventar, el Sí, lenguaje la está inventamos. vivo. Hay un punto, digamos, como que es como bien orientador, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿ya? Eso marca, digamos, un hito importante, el hito más importante, digamos, dentro de la... Conocemos varias convenciones, ¿cierto? En las convenciones, como un poco para dar contexto, y no entendamos esto como lo entendemos comúnmente, como que las convenciones es un instrumento como bien rígido, Mm. ¿ah? Como una declaración, como lo que yo quiero y Se como ven que como todo medias bonito. lejanas a veces, como... Como, claro, como poco, en cuanto a la implementación, ahí es donde existen, digamos, bastante brechas. La convención, o las convenciones, digamos, lo vamos a entender como, podríamos decir, una pequeña constitución, ¿ya? Es lo que nos da como el encuadre, ¿ah? El marco por dónde nos vamos a mover, cuáles son los límites, cuáles son los aspectos más importantes que debemos abordar, resalta, digamos, focos de atención que son muy importantes. En este caso, cuando nos referimos a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta a su vez también tiene varios hitos importantes. El primero es que emana, digamos, de una demanda, de un Mm. petitorio desde la sociedad civil, es decir, de las agrupaciones de y para personas con discapacidad,
digamos, de forma insistente. Pues bien, entonces la ONU se hace cargo de este petitorio, de esta demanda, y la acoge y elabora, digamos, este documento que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que bajo ningún punto de vista genera nuevos derechos, porque no sería como bien, sería segregar. No, no existen derechos para personas con discapacidad, derechos para personas sin discapacidad. No. Lo que sí hay que tener súper claro siempre en los contextos, que históricamente las personas con discapacidad han sufrido de abusos y de marginación, y por ende se entiende que se ha visto restringida su participación en la sociedad. ¿M? Hay ahí como una exclusión del goce de los derechos que Claro, otros grupos pueden gozar, gozar, digamos, ¿cierto? sin que exista una convención, más Exa- allá que está la Declaración de Derechos Humanos, que es como nuestra carta fundamental, y que todas las convenciones se alinean con eso. Lo que hacen las convenciones es como reforzar, es decir, a los países que componen, en este caso la ONU, decirle, señores, acá nos vamos a poner de acuerdo como en cosas bien básicas. En primero, en cómo nos vamos a referir a la discapacidad, qué vamos a entender por discapacidad, cómo nos vamos a referir en cuanto a la terminología a las personas con discapacidad, qué derechos dentro, alineados con la Carta Fundamental, vamos a garantizar, y cómo lo vamos a hacer, qué mecanismos vamos a utilizar para aquello. Eso es una convención. Si bien es cierto, es una declaración, pero es una declaración que además tiene como carne, tiene contenido, Mm. como un manual, digamos. Entonces, claro, es importante porque tiene detalles que son importantes, que tal vez para el resto no lo son, pero para las personas con discapacidad y para los que nos dedicamos a esta temática sí lo son, principalmente que es la visibilización. ¿M? Y algo que hemos también comentado en estas sesiones, la importancia de poner el tema sobre la mesa y conversar al respecto. La convención además rescata un lema, que es nada sobre nosotros sin nosotros. Usted, persona sin discapacidad, no siga tomando decisiones por mí, que soy una persona con discapacidad. Mm. ¿M? La convención hace un foco muy, muy importante en cuanto a la autonomía. Sí, po, ¿M? ese mismo lema de la convención se vincula directamente con ese principio del enfoque de derechos, de la autonomía, que se relaciona precisamente con el tener el control sobre la propia vida. Exacto. Y mira, y así como lo define, que es bien simple, así es como se aplica. En los términos legales, podríamos decir como lo que es la capacidad jurídica, ¿cierto? Ujú. Entonces, bueno, el primer hito importante es la convención, que es como el que nos guiamos. Y Chile, que adhiere a esta convención, dice, yo estoy de acuerdo con todo lo que aquí se establece, con la terminología, con los derechos, cómo lo voy a garantizar como Estado. Esto no tiene que ver con los gobiernos, sino que es una decisión de Estado. Adhiere a la convención en el año 2008. Esta convención se celebra en el año 2006. En el año 2008 Chile adhiere a la convención, es decir, forma parte de aquello. Y las convenciones tienen compromisos, que hay que cumplir y que hay un seguimiento al respecto, porque entonces sería solo una declaración, sería Claro, poesía. exacto. Por lo tanto, para dar cumplimiento a los compromisos ya adquiridos en la convención, Chile promulga en el año 2010 nuestra ley madre, ¿cierto? La ley de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, que es como nuestra pequeña convención. Ahí se establece el cambio en la terminología. Recuerden que antes nos referíamos a las personas con discapacidad como los enfermos mentales, estaba muy presente el modelo médico rehabilitador y asociado siempre como a una enfermedad, que eran personas enfermas. Por lo tanto, existía además, digamos, una mirada y un enfoque más bien asistencialista del Estado hacia las personas con discapacidad, porque claro, no podían tomar sus decisiones, no estaban en condiciones de poder tomarlo. Lo que requerían era asistencia, era beneficencia, caridad. Y así es como se va Y de hecho, Fran, configurando. por lo mismo es que esta viene a cambiar la ley de enfermos mentales, po. Creo que para ser como la línea temporal, es bueno saber que pasamos de una transición de enfermos mentales a la ley 20.422, que es la ley de igualdad de oportunidades de personas con discapacidad. Claro,
Lo que pasa es que la ley de la que tú mencionas, Peña, la ley de enfermos mentales, está asociado, digamos, como al Ministerio de Salud, a un tema médico, pero sin duda impacta en las leyes que estaban presentes, digamos, en ese tiempo y deroga, digamos, algunas terminologías, digamos, que estaban dando vuelta y que estaban asentadas, digamos, en nuestros cuerpos legales también. Entonces, la ley Sí. 20.422 además establece mecanismos de cómo vamos a garantizar que las personas con discapacidad hagan goce y uso de sus derechos y le pone acá, que es importante, como un apellido, ¿cierto? En igualdad de condiciones, ¿m? En igualdad de oportunidades. ¿M? Acá, con eso, ¿qué es lo que pretende la ley? ¿M? Desde la normativa, quitar este halo de asistencialismo. ¿M? Son personas con derechos. Por ser personas, tienen derechos. ¿M? Entonces, por eso es que hace hincapié en esto, en igualdad de oportunidades. Y cuando hablamos de igualdad de oportunidades, lo que hace, digamos, de forma implícita, es traspasar esa responsabilidad de quién entonces genera esta igualdad de oportunidades a la sociedad. ¿M? Siendo el Estado, digamos, protagonista e impulsor de que estas acciones, digamos, sucedan, ¿m? Porque algo tiene que suceder. O ¿M? sea, ahí también, claro, se le da una responsabilidad al Estado, ¿cierto? Claro, De, bueno, entre comillas, de mediar, ¿cierto? En estas relaciones sociales, ¿no? En ir generando cambios normativos y que de alguna manera se vaya también modelando de alguna forma, ¿cierto? Cómo es que nosotros nos relacionamos en nuestra sociedad, ¿cierto? Con las personas con discapacidad, entre las personas con discapacidad, mediando las relaciones laborales, por ejemplo, el eh, acceso a la el salud, acceso a la salud, modificando otros cuerpos legales, como tú bien decías hace un rato, porque también esto viene a instalar un nuevo lenguaje, un nuevo enfoque, ¿cierto? El enfoque de derechos también. Entonces también tiene impacto en otras normativas, ¿no? claro. Que también van modelando esta manera en que, bajo el paraguas este de la convención, ¿cierto? Nosotros nos queremos desarrollar como sociedad más inclusiva. Claro, lógico, pues ese es el camino a seguir. Y para ese camino, entonces, primero tenemos que pavimentar, digamos, este ripio. Y es lo que viene a hacer, digamos, la ley 20.422, ¿cierto? A pavimentar, digamos, con una primera capa a que no hayan estos baches en el camino. Y posteriormente, en el año 2017, entra en vigencia la ley 21.015, conocida como la ley de cuotas, que establece, digamos, a empresas sobre 100 trabajadores o de 100 trabajadores y más a reservar el 1% de su dotación para personas acreditadas por discapacidad y o asignatarias de algún régimen de pensión de invalidez. ¿M? Entonces, bueno, ahí vamos viendo cómo se van agregando otros cuerpos legales, otras normativas, otros reglamentos, digamos, asociados siempre, siempre cuál es el foco, garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, que no queden fuera. Y también echando por la borda este modelo, digamos, integrador, ¿m? Para pasar a un modelo de inclusión, Mm. que hay una diferencia, ¿m? Entre el modelo integrador y el modelo de inclusión, y que ahí yo creo que Felipe, tú lo Sí, explicas mucho mejor. generalmente se tienden a confundir la integración con la inclusión. Y es en el ámbito de la discapacidad, en el ámbito educacional también, donde estos conceptos se han distinguido de mejor manera. Pero para explicarlo en simple, uno podría decir que cuando hablamos de integración, lo que estamos haciendo es finalmente seguir poniendo la responsabilidad en la persona. Es la persona la que debe adaptarse bajo modificaciones más bien superficiales, ¿cierto? A los sistemas, a las estructuras sociales, ¿cierto? Pero todavía está la responsabilidad en el sujeto, podríamos decir, ¿no? Existen ciertas condiciones para que yo me pueda adaptar, ¿cierto? Y a partir de ello desarrollarme en la sociedad. Pero cuando hablamos de inclusión, hablamos de un paso que va más allá, ¿no? Y al hablar de inclusión, lo que nosotros, o lo que se plantea, es que se deben modificar las condiciones estructurales, ¿no? Es decir, que no sean las personas las que tengan que adaptarse a estas estructuras existentes, sino que nosotros
lo que tenemos que hacer es modificar esos sistemas, modificar la estructura para que la persona pueda ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades, ¿cierto? Sin que ella tener que adaptarse al molde que existe, ¿no? No es Eh, un problema de la no es persona. un problema de la persona. Es como, podríamos decir, eh, comprarse una ropa en una multitienda o hacérsela con un sastre que esté adaptada a Exacto. tus propias características, ¿no? Entonces, en la medida en que avanzamos hacia la inclusión, tenemos que ir modificando aquí y allá, ¿cierto? Estas estructuras sociales. Hay algunos cambios que son de más lento desarrollo, ¿cierto? Hay algunos que pueden ser más rápido. Y eso es muy importante, entender que la inclusión es un proceso que vamos desarrollando. Entonces, en la medida en que podemos ir alcanzando algunas metas que nos trazamos, podemos nuevamente, ¿cierto? Trazar nuevos objetivos que nos permiten ir movilizando, ¿cierto?, los recursos sociales para avanzar en la inclusión. Entonces, es un poquito como la diferencia. Claro, bueno, y siguiendo, digamos, con este recorrido, digamos, en cuanto a la legislación y la normativa, luego aparece, digamos, la ley 21.275 que se relaciona con un experto para empresas desde 100 trabajadores, tener un experto certificado en temáticas, digamos, de inclusión y discapacidad, que la ley señala, digamos, a un modo, digamos, de orientador que esté, digamos, inserto en el área de recursos humanos, porque se entiende, digamos, que su rol es facilitar justamente este proceso de inclusión para las personas con discapacidad. ¿M? Em, Esos son principalmente, digamos, a grandes rasgos, las principales leyes, digamos, que rigen en nuestro país en cuanto, digamos, a las personas con discapacidad que lo que buscan siempre es asegurar sus derechos y su participación en la sociedad. Ahora bien, las leyes son bien estrictas, digamos, hay reglamentos, la ley 21.015 tiene un reglamento para el sector público, otro reglamento para el sector privado, el reglamento son como cómo yo operativizo, digamos, la ley, cómo la implemento dentro de la organización. Pero acá falta una pata a la mesa, ¿m? Que es, y que no tan solo pasa, digamos, en esta situación, sino que lo podemos analizar y da para mucho, porque es una crítica finalmente a cómo funciona la normativa en nuestro país, ¿cierto? Que falta la patita de la fiscalización. ¿M? Como que hacemos leyes y no dotamos de musculatura a las instituciones. Claro, entonces en realidad yo puedo decir, ¿m?, que da lo mismo si la cumplo o no la cumplo. ¿M? Yo podría entender entonces que la normativa es la posición del Estado frente a esa temática o a ese tema de interés. Mm. ¿M? Sin embargo, esto en la implementación debe haber un monitoreo, porque justamente, o sea, pueden aparecer, digamos, dificultades que si yo no tengo la experticia, no tengo cómo solucionarlo y aquello no puede ser un impedimento. Y es ahí donde el Estado además tiene la obligación de generar herramientas, información sobre todo, para que aquella implementación sea exitosa y sea con la celeridad, digamos, que lo requieren. Porque yo acá sí tengo un punto de discrepancia en cuanto de que hay cambios que son más rápidos y otros más lentos. O sea, estamos hablando de una vulneración de derechos histórica Mm. histórica. ¿M? Entonces creo que cuestionarse en este minuto, en el año 2025, ¿verdad? En realidad tenemos que poner rampla o tiene que haber un intérprete de lengua de señas. Me parece que es un poco añejo, que no conversa con la importancia y la urgencia y la demanda que tienen las personas con discapacidad de participar en la sociedad. Y cuando hablo de participar, es como consumidores, las personas con discapacidad consumen, compran, votan, ojo, Mm. votan, eh, eh, son alumnos, vecinos, pagan impuestos, usted no está exento de impuestos porque tiene algún tipo de discapacidad. ¿M? Y no hay contemplación alguna por aquello. Entonces, si tienen las obligaciones, que bajo las obligaciones no hay ninguna diferencia,
Entonces, por lo mismo, yo, Estado, estoy en la obligación de ser garante de los derechos. Esto debe ser como una balanza. No puede correr solo por el ámbito de los deberes, los deberes, los deberes. Porque para eso es bien bueno para fiscalizar. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Mm? El resto, sobre todo cuando hablamos de, por ejemplo, un ejemplo de los espacios públicos o instituciones públicas que no son accesibles. Mm. ¿Mm? Hay un gran tema ahí, po. Un gran tema. ¿Y qué pasa con el usuario? El usuario con discapacidad que no puede acceder a ese servicio. ¿Cuál es la posición del Estado frente a eso? ¿Mm? Seguir exigiéndole a los privados que, bueno, que hagan las modificaciones, que contraten, que esto, que lo otro. A mí me parece que hay una incoherencia basal respecto a eso. ¿Mm? Que no hay además, ahí es donde en la implementación siempre se ve como cuál es el nivel de compromiso de la institución. Mm. Quiero en realidad que esto funcione, entonces doto al organismo a cargo, en este caso la Dirección del Trabajo, de profesionales, de que estén abocados, digamos, a esta temática. Y eso no existe, no existe. Es precario todavía el sistema. Esto no tiene que ver, digamos, una crítica con los funcionarios, muy por el contrario. Entonces, claro, hablamos por un lado de las obligaciones, pero por otro lado vemos, bueno, pero ¿y quién fiscaliza? ¿Mm? Que no es lo mismo, y aquí hago la mención, cuando, por ejemplo, hacen uso de un estacionamiento de uso exclusivo para personas con discapacidad, y lo primero que pregunta dice, bueno, que fiscalicen, que saquen el parte. No, pues hay responsabilidades que son más bien sociales, que le corresponden a todos como ciudadanos, y otras Claro. que son, digamos, más bien gubernamentales, por decirlo así. Yo no puedo tener un carabinero en cada estacionamiento de persona con discapacidad, no, o sea, porque eso, quien hace uso de eso, es un civil, digamos. Entonces hay que también tener claridad frente a la responsabilidad que cada uno tiene respecto a esto. Yo, mi responsabilidad no se genera porque yo tenga un pariente con discapacidad o yo mismo esté en una situación de discapacidad. Es porque las sociedades están conformadas por leyes, porque es la forma en que nos ponemos de acuerdo cómo nos vamos a relacionar. ¿Mm? Ese es un acuerdo, un acuerdo básico, digamos, en la conformación de una sociedad. Me fui como en la No, no, pero es que filosófica. me parece bien porque precisamente pone el punto en cuestionar, ¿cierto?, algunos elementos. Uno, que tiene que ver con la responsabilidad estatal, ¿cierto? Que ahí, sin duda, que hay una responsabilidad que no todas las veces uno puede observar que se cumple de manera adecuada. La falta esta de musculatura, que decimos fiscalización, no porque los y las funcionarios hagan mal su trabajo, sino porque, por ejemplo, nosotros sabemos, hay poca dotación de personas para fiscalizar, por ejemplo, el cumplimiento de la ley 21.015. Entonces, ¿cómo lo van a hacer si tienen equipos que son bastante limitados? Y cuando nuevamente hay una discusión presupuestaria en el Congreso de la República, no se le dota de más recursos a las instituciones para materializar la ley que el mismo Congreso de la República aprobó y discutió. Entonces hay ahí como una incoherencia también, ¿no? Absoluta incoherencia porque cuando hablamos de adherir la convención, es el Estado de Chile quien adhiere, no el gobierno, no el gobierno de turno. Es una política de Estado que dice, ok, independiente del gobierno que pase o la visión política que tenga, esto se mantiene. ¿Mm? Se mantiene y se mantiene. Entonces, bueno, deben existir mecanismos que sean eficientes y eficaces en función de aquello, de fiscalizar también una introspección, podríamos decir, desde el mismo Estado, cómo cumple. ¿Mm? Cómo cumple, digamos, en cuanto a la contratación, cómo cumple en cuanto a la accesibilidad de los espacios, para que las personas con discapacidad, movilidad reducida puedan hacer uso de aquello. Entonces, sí, hay una brecha importante en el tema educacional. Bueno, ni hablar en la atención preferente de salud. Tenemos también el año pasado, antepasado, perdón, se promulgó la ley TEA, que también establece ciertos principios que Mm. también se recogen desde la convención. Entonces, claro, vamos sacando leyes, qué fabuloso.
pero las leyes son para cumplirlas y para eso deben haber mecanismos que ya estén insertos. No puede ser como que nos pongamos a correr si no sabemos caminar. Mm. ¿Mm? Oye, tú, Fran, ¿y tú qué pensáis que ocurre con la difusión de estas normativas, con el darle a conocer a la ciudadanía estas normas, ¿cierto?, que van consagrando ciertos derechos? ¿Existe un conocimiento como ciudadano respecto de eso? ¿Cómo nos podemos informar? Porque, claro, hay una parte que comparto que es la de la crítica, pero también hay que dar alguna orientación respecto de dónde es que yo puedo buscar información respecto de esto, a quién puedo acudir, qué organismos me pueden entregar información para que las personas también puedan ir conociendo, ¿cierto?, estos derechos. Bueno, la convención de hecho también establece esa obligación del Estado de tener un rol, digamos, más bien educativo e informativo en cuanto a la difusión de la información, que sea además accesible. Otro temor, ¿no? Otro tema importante en una era digital, que además las plataformas sean accesibles para personas con discapacidad y para todo el mundo. Ya sabemos que existe además una brecha tecnológica con las personas mayores, entonces imagínense cuando hablamos de la difusión de una ley, ¿cierto? Que además tiene un lenguaje más bien técnico, que eso además genera otra brecha, que no es como un lenguaje simple de Mm. comprender. Sin duda también falta ahí difusión de aquello. Eh, 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 Hay organismos que se encargan de estas temáticas, principalmente SENADI, el Servicio Nacional de la Discapacidad, que ustedes pueden consultar ahí. Información bastante buena, digamos, la página tiene una buena, un buen recopilatorio, digamos, informativo de leyes, hace como Manuales, manuales. Yo hay los cursos. invito, hay cursos también en línea de forma gratuita que pueden ser de utilidad. Está el Ministerio de Desarrollo Social también, la Dirección del Trabajo ha sacado varios dictámenes, pero están igual como dispersos en distintas instituciones. Sí falta, digamos, una campaña comunicacional que haga referencia a esto y creo que no se ha hecho porque existen brechas. Entonces yo voy a dar a conocer, digamos, que el cumplimiento de la ley si no tengo la implementación aún. Claro. Entonces, Pero es importante y también es parte de nuestro espíritu con claro, este podcast, ir entregando también información a las personas, ¿no? Porque en la medida en que uno va compartiendo la información, también va empoderando a la ciudadanía, ¿cierto? Nos vamos todos empoderando y vamos pudiendo ejercer los derechos, ¿cierto?, de manera consistente, ¿no? No se trata acá como de, sí, ciertamente hay una crítica al rol del Estado, las instituciones, pero no es una crítica vacía, se trata de poder ir mejorando, ¿cierto? Cómo es que podemos construir una sociedad más inclusiva donde el Estado tiene un rol fundamental ahí, ¿no? el Estado es por esencia garante de los derechos. Exacto. ¿Mm? Entonces, por eso hago hincapié en eso, o sea, no existen derechos diferentes, diferenciados. ¿Por qué? Porque entonces entraríamos como, ¿hay categorías de ciudadanos? Sí, po. No, Bueno, que en la práctica muchas personas se sienten formando parte de una categoría de ciudadanos que no es la misma que no goza de los mismos derechos que el resto, ¿no? sin Y duda. que se da por este tipo de situaciones, porque no puedo acceder, por ejemplo, a participar en estos distintos ámbitos de la vida social que tú señalabas anteriormente, en igualdad de oportunidades que el resto de las personas. Entonces, por eso es que se hacen también estas normativas, no por beneficiar, entre comillas, a un grupo en particular, no, es equiparar la cancha, ¿no? Exacto. De manera que todas las personas, de acuerdo con nuestras propias características también, podamos gozar de los derechos en igualdad. Claro, y eso es importante porque esto no habla cuando hablamos de la implementación o de los mecanismos que hay, no habla de mecanismos que sean igualitarios, sino que hay un foco en la equidad. ¿M? ¿Por qué? Porque además se considera que la persona, digamos, que tiene más recursos, que puede tener discapacidad, tiene más acceso, más posibilidades de acceso a adquirir, digamos, Por ejemplo, una ayuda una técnica. ayuda técnica o un computador frente a una persona
que sus recursos son más bien escasos, Ujú. claro, tiene otras prioridades antes de un computador, digamos, para acceder a la información. Entonces, esto tiene que tener, digamos, otro tipo de tratamiento cuando hablamos de temáticas, digamos, de discapacidad e inclusión, que para mí es un imperativo, no es como hacernos los buenitos. ¿M? Es importante y es urgente. Es urgente además también que las mismas personas con discapacidad se informen respecto a sus derechos. Mm. ¿M? Ahí también creo que hay un vacío en cuanto al Estado, en cuanto, digamos, a informar. Informar cuáles son sus derechos, cómo puede acceder, cómo existen mecanismos además de denuncia frente a una vulneración de derechos que están, digamos, expresados en la normativa, más allá que podemos discutir que las penalidades son bajísimas o más bien simbólicas. Existen mecanismos de denuncia frente a la vulneración de derechos por motivo, en este caso, de discriminación por discapacidad. Mm. Oye, hace 2 días atrás o ayer vi también en las noticias una noticia en un colegio que golpeaban a una chica con TEA. ¿M? No es Y, primera vez. y no es primera vez. Y cómo es la reacción del resto. Nadie se mete. Mm. ¿M? Entonces, eso también es lo que consigue nuestro marco, nuestro precario marco regulatorio. ¿M? Es como, tenemos obligaciones, pero, ok, listo, ¿cómo fiscalizamos? ¿Qué se fiscaliza? ¿Quién lo fiscaliza? ¿Qué penas hay o qué multas hay asociadas a esa falta? ¿M? Creo que ahí falta, digamos, más cuerpo. Sí. Yo creo que ahí un buen dato es que Senadis tiene un servicio de acceso a la justicia para las personas con discapacidad, en donde se pueden orientar, prestan asesorías, van a juntas de vecinos a entregar información sobre las personas con discapacidad y si no, una muy buena plataforma de tenga o no discapacidad es la red de protección social. Con la única, ¿cierto? Uno ingresa y te van a dar como toda la batería de derechos que están asociados a la persona, usted tenga o no discapacidad. Creo que Ahora, ese es un buen dato que no se nos ¿Cómo, puede pasar por alto. como para dar el dato, Feña, cómo yo puedo El acceder dato es, el usted se dato? dirige a Senadis, puede llamar a la única oficina que contestan en Chile, que es de Senadis, ¿cierto? Maravilloso Senadis que se cambió producto de una ley que era la ley 20.422 que mencionaba la Fran y le explicó. Ahí se encuentra el acceso, el programa de acceso a la justicia. ¿Ya? Entonces, si usted se siente discriminado como persona con discapacidad, puede acceder a eso de forma gratuita. Y también existe para las personas con o sin discapacidad, ¿cierto? Para toda la población, la red de protección social, en donde uno digita su RUT y su clave única y va a aparecer la batería de derechos a los cuales uno puede optar. No aparecen todos porque el Estado en verdad es un poco malo, hay que decirlo. Entonces, cuando uno no ocupa los derechos, cuando el Estado ve que uno no ocupa los derechos, los va extinguiendo, porque ¿para qué va a gastar plata? Y eso ha pasado con los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, con la beca de magíster en el extranjero, que estaba en las claro, becas Chile. es que esos son beneficios. ¿M? Claro, El derecho es el acceso a la educación. Ese es el derecho. Mm. ¿M? Ese dispositivo es un beneficio, digamos. ¿M? Ahora, sí, es súper importante lo que menciona Fernanda en cuanto, digamos, a este listado que de hecho se actualizó hace muy poco, que uno digita el root efectivamente con la clave única y hace un mapeo, digamos, un cruce en qué quintil uno se encuentra. Esto se asocia con el registro social de hogares. Es de ahí donde extrae la información y hace un cruce con los beneficios y prestaciones sociales que hay y hay un listado al cual usted puede acceder. Por lo tanto, acá el instrumento basal es el registro social de hogares. Si la persona no tiene registro social de hogares, es como que no existiera, digamos, en cuanto a los beneficios y prestaciones sociales. Por lo tanto, hay que alimentar ese registro social de hogares y hay que actualizar ese Mm. registro social de hogares. ¿M? Recordemos que en el registro social de hogares uno tiene que informar si es una persona con discapacidad. Esa y si información, también es aunque uno una esté, persona cuidadora. exacto, la información del RND no se extrae desde el registro, sino que uno tiene que informarlo
en el registro social de hogares. O sea, ojo ahí también. Nada sobre nosotros sin nosotros. Yo, persona con discapacidad que estoy acreditada, sabré y tengo el derecho, pues está la autonomía en la toma de decisiones, de exhibirlo para los fines que yo estime pertinente. ¿Mm? Por lo tanto, porque además esto, digamos, está asociado con la ley de datos sensibles y confidenciales, de datos privados. Por lo tanto, ahí es la persona quien debe manifestar, debe él como autodeclarar que se encuentra en una situación de discapacidad para que el registro social de hogares ahí se entere, digamos, acuse recibo de aquello. Y ahí, bueno, tracciona y hace nuevamente el cruce para ver qué tipo de entonces de beneficios o prestaciones sociales se añaden, digamos, a ese perfil asociado a ese RUT en cuestión. Entonces, claro, es importante aquello. Usted no va a la farmacia, le pregunta en el RUT y dice, ah, bueno, que esta persona tiene discapacidad. No, soy yo y solo yo quien lo autodeclaro, por decirlo así. ¿Mm? Tengo soberanía sobre el uso, se podría decir, Exactamente. del registro. Oigan, chiquillas, este ha sido un capítulo que nos deja muchos temas pendientes, se Muchos podría decir. desafíos. Muchos desafíos también. Estamos llegando como al final. La Fran ha estado muy seria hoy día, ¿ah? Sí, sí. Y es que cuando habla de normativa se pone Cuando en habla de modo normativa normativa. se pone Normativa. normativa. ¿Ah? Ni siquiera hizo uso de la palabra Martín, no lo llamó, nada, No, no, nada. no, no, no. Parece que tú no Solo estabas partió atenta. diciendo. Yo te saludé a Martín, le mandé un mensaje a Martín. Esto tal vez es el último capítulo que yo te menciono. Porque tengo que Que tener así alguna sea. medida, Alguna medida alguna de medida de, presión. claro, de presión, que él, por favor, dígale, Martín, te espero. Martín Rivas. Es como su Martín Rivas. Oye, ya, pues Llevamos estamos 6 dando. capítulos buscándolo. Sí, pues. Sí. Capaz que al fin de año ya lo encontremos. Oye, nada, me toca poner el punto final de este capítulo. Así que, nada, nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos, la verdad. Y que estén muy bien. Que tengan una bonita semana. Chiquillas y escuchas. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao, Chao, chao. Martín. Así seca. Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito.